Bienvenidos al canal Bíblico Cristiano. Estás viendo el ministerio Palabras de Vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido. Hoy presentamos Más cerca del Señor en el reino. Lucas 6, del 12 al 20, dice: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En Lucas 6:20, el Señor comienza su sermón, un mensaje que trata sobre el discipulado. No es un mensaje evangelístico. Podríamos decir que instruye a los creyentes sobre cómo ser grandes en el reino de Cristo. Aquellos que son grandes en su reino estarán más cerca de Él en ese día. También son los creyentes los que están más cerca de Él en esta vida. Aunque todos los creyentes tienen vida eterna que nunca se puede perder, no todos los creyentes disfrutan o experimentan esa vida en el mismo grado. Los cristianos pueden tener una experiencia abundante de vida eterna, tanto ahora como para siempre. Juan 10:10 dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es sorprendente entonces que el Señor comience el sermón hablando sobre el tipo de creyente que es bienaventurado. Jesús dice que el creyente que sufre por Él experimentará gran recompensa. El Señor le hace saber al creyente que quiere seguirlo, que cualquier costo involucrado valdrá la pena. Como cabría esperar, la audiencia de este sermón está formada por creyentes. Lucas dice que cuando Jesús comenzó a hablar, dirigió su mirada a sus discípulos. El Evangelio de Lucas fue escrito para los creyentes, por lo que es lógico que en ese Evangelio, un sermón largo como este consista en enseñanzas dirigidas a los creyentes. Sin embargo, hay distinciones en esa audiencia. Inmediatamente antes de dar este mensaje, el Señor sube a un monte para orar. Después de orar toda la noche, elige a los 12 apóstoles que estarían más cerca de él durante su ministerio terrenal. Incluso se nos da sus nombres. Luego llama a esos 12 para que suban a la montaña para estar con él. Cuando él y los 12 descienden de la montaña al llano, se nos dice que una multitud de otros discípulos salió a su encuentro. Estos discípulos no eran los 12 que formarían el círculo más íntimo de Cristo, pero también eran sus estudiantes. Sin embargo, otro grupo de personas también estaba allí. A diferencia de los otros dos grupos, no se les llama discípulos, se les llama una gran multitud. Marcos dice que eran aquellos que habían venido de varios lugares para oírlo hablar. Tendrán esa oportunidad ese día. Algunos de ellos han venido de lugares lejanos para hacerlo. ¿Qué tipo de personas componían esa multitud? Seguramente había creyentes en ese grupo. Jesús había predicado que Él era el Cristo y había demostrado lo que era por los poderes milagrosos que había mostrado. Estos creyentes habían viajado para oír hablar al que sabían que era el Cristo. No pienso que sea una interpretación forzada dividir a los creyentes de esa audiencia en 3 grupos. El primer grupo es el de aquellos más cercanos al Señor. Estos son los 12. Podríamos decir que tenían asiento de primera fila. Detrás de ellos había un grupo de otros discípulos. Esta palabra significa de alguien que es un estudiante y describe a aquellos que quieren seguir al Señor.
No están tan cerca del Señor como los 12, pero están más cerca de Él que un creyente que no es un discípulo. Y detrás de este grupo más grande de discípulos estaban los creyentes que no eran discípulos. Lucas no los llama de esa manera. La imagen es la de personas más alejadas del Señor que todos aquellos llamados discípulos. Podríamos decir que estaban sentados en los asientos más baratos. En otras palabras, mientras el Señor enseñaba a una multitud de creyentes, algunos estaban muy cerca de Él, algunos estaban un poco más lejos y otros estaban aún más lejos. Habló su sermón sobre aquellos que serán bienaventurados en el reino. Parte de esa bienaventuranza será el privilegio de estar cerca de Él. En el reino, algunos creyentes estarán más cerca de Él que otros. Aquellos que estarán más cerca de Él serán los que escuchen y obedezcan las cosas que Él les dijo. En el reino, ¿no sería grandioso tener un asiento en primera fila? Hasta aquí nuestra cápsula. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otras personas. Recuerda que el próximo viernes continuamos con más capítulos. Dios te bendiga.